Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Gracias al Señor una vez más con ustedes para poder compartir el devocional del día de hoy, no sin antes motivarlos a tener un tiempo de mucha reflexión en estos días acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por causa tuya y por causa mía, el perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con nuestro Padre de los cielos. Es un acto de amor inconmensurable, es un acto de bondad en favor suyo y en favor mío. Y es bueno siempre reflexionar de aquello para poder valorar nuestras vidas, para poder valorar a Dios como cabeza y centro de nuestro hogar y poder nosotros asumir un compromiso de cambio, de mejora de cada día de nuestras vidas. Bien, amados hermanos, estamos en el libro de Romanos, capítulo 16. Este es el último capítulo del libro de Romanos. Y aquí yo quiero resaltar algunos hechos, perdón, que considero importante tenerlo presente y que podamos aprender de la vida de Pablo. Pablo, en los inicios de su conversión, que ya hemos visto por estudio, venía con un antecedente de títulos muy altos, ¿no? Podríamos resaltar dos. Primero, que él era un alto mando del ejército romano, una persona muy preparada, muy capaz, de un carácter muy sólido, de un carácter inquebrantable, y ese carácter inquebrantable y asumido a la milicia, él perseguía, sabemos, a la iglesia. Dos, era una persona que tenía mucho conocimiento del Torá, de la palabra de Dios, era una persona de mucha experiencia también en las cosas de Dios en cuanto a la palabra, había estudiado mucho, mucho, y eso le permitía sentirse en un rango un poco de repente superior frente a los demás, aún de repente hasta los inicios de su conversión. Pero esto en el correr del tiempo y de los años va cambiando en el perfil de la personalidad de Pablo. Pablo va cambiando un poco su perspectiva frente a los demás. Hay quienes asumen aún la postura de que Pablo siempre fue duro, fue rígido, solitario, autónomo en sus decisiones y en sus cosas, como que no compenetraba mucho con el pueblo porque siempre sentía dentro de él ese sentir de superioridad. Pero aquí podemos ver que esto fue cambiando y aquí está en este capítulo que vamos a estudiar que Pablo cambia su manera de ser. Y dado así que él en la predicación de la palabra, en sus viajes misioneros, él había formado a muchos y a muchas personas. Él había ya discipulado, él había compartido la palabra, él había predicado y había formado, podríamos decir, pequeñas iglesias en muchos lugares. Y aquí él, Pablo, hace un reconocimiento y algo muy digno de aprender de parte de nosotros, que él hace un reconocimiento a todos aquellos nuevos convertidos, a los nuevos líderes, aquellos que van creciendo y desarrollándose, madurando en la palabra del Señor. Hace un reconocimiento a todos por general al cuerpo de Cristo. Y eso es un aprendizaje en nosotros porque muchas veces nosotros cometemos el error de reconocer públicamente a aquellos que están cerca a nosotros, a nuestros líderes, a nuestros mentores, a nuestros diáconos. Los reconocemos porque predican la palabra, porque enseñan la palabra, porque hacen labores administrativos dentro de la iglesia. Pero aquí Pablo nos enseña que todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia en sí, es digno de reconocer. Finalmente podríamos decir, como parte introductoria para entender el tema, porque es muy corto, ¿qué es mejor? ¿El liderazgo
la enseñanza, la predicación o el servicio. Aquel servicio que va, como decimos nosotros, bajo la sombra, bajo un perfil bajo, pero un servicio permanente de muchos de los integrantes de nuestra iglesia, por ejemplo. Y esto es algo para poder meditar. ¿Qué es más importante? Aquí Pablo nos enseña, no explícitamente, pero nos enseña que ambos son dignos de reconocer. Tal es así que Pablo, en este capítulo final de saludos personales, dice, lo llama así, hace un reconocimiento, no a su líder, no a su mentor o brazo derecho, sino empieza haciendo un reconocimiento y algo muy poco común a una mujer. Hace un reconocimiento en el inicio de, de sus saludos a una mujer llamada Febe, que era una diaconisa de la iglesia de Cencrea, dice. Y le pide que lo recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden, tengan en consideración muy alto a Febe, a esta mujer que era la diaconisa de una iglesia. Hace un reconocimiento a una mujer poco común, muy poco común realmente en los tiempos antiguos. Y aún un poco que se lucha en estos tiempos de poder reconocer a una mujer antes que a un varón. Bien, inicia sus saludos reconociendo a una mujer que era la diaconisa de una iglesia. Consecuentemente, entonces miren ustedes, hace el reconocimiento a una mujer sola que trabaja como colaboradora dentro de la iglesia. Y ese es el símbolo de muchas mujeres dentro de la iglesia que trabajan de manera de perfil bajo como colaboradores de nuestra iglesia y merecen el reconocimiento. A veces reconocemos a una familia, un hogar, que es la imagen ideal, ¿verdad? Pero no siempre tenemos así dentro de la iglesia. Hace reconocimiento a una mujer sola. Como consecuente de eso hace también un reconocimiento, voy a hacer rápido esto, a Priscila y Aquila. Eran una pareja de esposos nuevos, una familia ideal, comprometida, amorosa, y hace referencia a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Hace un reconocimiento a una pareja, a una familia. Y a partir de ahí hace una serie de reconocimientos Pablo y seguramente no olvidando a ninguno. Y eso es algo, insisto, que en la iglesia debemos de aprender nosotros, a reconocer a todos por su servicio, por su colaboración, por todo aquello que han dado como un granito de arena para el servicio del reino de Dios. Y finalmente hace una recomendación en el versículo 17, dice, mas ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Os ruego, os suplico, o tengan ustedes mucha, pero mucha atención, les dice Pablo, que se fijen aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y apártense de ellos. Que siempre va a haber personas que con un espíritu diferente al de la iglesia empiezan a criticar, empiezan a crear divisiones. A esos tengamos la fijación de nuestro corazón y nuestros ojos, nuestros sentidos, porque ellos son los que van a causar división dentro de la iglesia y que nos apartemos de ellos. O sea que si identificamos asuntos o cosas similares a esta dentro de nuestra iglesia, tengamos nosotros especial atención y no dejarnos embaucar por ese espíritu de división dentro de la iglesia que no proviene de Dios. Si hay algo que corregir, hay parámetros, hay formas, maneras correctas de poderlo hacer en el espíritu del amor de Dios. Segundo, consecuentemente, sigue haciendo una advertencia, porque tales personas alimentan su corazón, alimentan su espíritu de división,
dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Si usted escucha algo así, murmuraciones dentro de la iglesia, esas personas, dice las Escrituras, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí hablan de aquellos que eh, eh, mm, dividen la iglesia, forman sus iglesias, pero su corazón está apartado de las cosas del Señor, porque dice, estas personas, dice, alimentan sus vientres, se alimentan para sí mismos, para con ellos mismos, pero no para querer agradar a nuestro Señor Jesucristo. De esas personas tengamos mucho cuidado porque con palabras bonitas, palabras suaves, dice, engañan los corazones de aquellos ingenuos. Ingenuos hace referencia a los jóvenes de nuestra iglesia. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado en la formación de nuestros jóvenes dentro de la iglesia. A veces es necesario exhortar, a veces es necesario llamar la atención, a veces es necesario aconsejarlos, a veces es necesario abrazarlos con nuestro corazón para que ellos sean formados en la sana doctrina, porque fácilmente ellos pueden ser desviados de los principios y de las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y dice, bueno, más adelante, porque pronto, dice Satanás, los pondrá bajo sus pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Que finalmente Dios va a poner a Satanás, a esas intenciones de parte del diablo, bajo nuestros pies. Eso quiere decir este versículo. Más adelante dice, y saluden también a Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Y ahí hace referencia nuevamente acerca de unas personas más que escribían el libro de Romanos. Miren cómo Pablo al final hace un reconocimiento de Timoteo. Timoteo, saben ustedes, que era su brazo derecho, Timoteo había aprendido tal cual, absorbido todo aquello del corazón de Pablo en cuanto a las enseñanzas, a las doctrinas, etcétera, etcétera. Pero Pablo le hace referencia al final. Cuán importante es que nosotros, dentro de la iglesia, crezcamos unánimes, juntos, y en el reconocimiento del servicio de todos aquellos dentro de la iglesia. En la iglesia hay personas que yo veo que no les pides que hagan algo, pero ahí están siempre colaborando, ahí yo los veo siempre en la cocina, ahí veo siempre agarrando una escoba, tal vez no tengan tal vez el don de la predicación, de la enseñanza, como algunos lo tienen, pero hemos dicho al inicio de esta exposición del devocional que ambas cosas son para Pablo y para Dios iguales, porque finalmente aún podríamos decir, estas personas de repente tienen más acercamiento y agrado al corazón de Dios que aquel líder que manda, que ordena, que enseña. Ambos son importantes para el reino de Dios. Dios se fija mucho en la intención del corazón. De repente aún esta persona tiene mucho más valor dentro del corazón de Dios, porque sin protagonismo, sin liderazgo, siempre están colaborando con las cosas del Señor. Bien, amada iglesia, este es el devocional del día de hoy, un poco corto, pero creo que la palabra de nuestro Señor Jesucristo siempre trae mucha riqueza en enseñanza. Y hoy hemos aprendido acerca del cuerpo de Cristo, de los colaboradores que no tienen de repente un liderazgo, pero siempre están con un corazón desprendido para las cosas del Señor. A estos, Pablo nos enseña, hay que reconocerlos, hay que nombrarlos siempre para alentar su corazón. Hemos aprendido de que hay que cuidarnos de las falsas doctrinas, hay que cuidarnos de aquellos que murmuran en contra del líder, en contra del hermano, en contra del pastor, en contra de las cosas que se hacen en la iglesia. Estos hermanos, dice la palabra, no son de Jesucristo, traen división. Si hay alguna observación de algo, con un corazón humilde, debemos acercarnos y conversar sobre algo que tal vez no les parezca. Pero murmurar, pero chismear, podríamos decirlo a espaldas, eso es pecado. Bien, amada iglesia, que el Señor les bendiga y tengan un bonito fin de semana.